Hola mis amigos, bienvenidos a la lección número 5 de la Escuela Sabática. Durante el periodo de la Edad Media o Edad Oscura, un sistema político-religioso impuso un nuevo orden de cosas. Creó su propio sistema de salvación, se erigió como juez y conciencia de los demás, estableció su propia liturgia, organizó su propio confesionario, exaltó la tradición, encadenó la Biblia y proscribió a todos sus lectores bajo pena de muerte. La lectura de la palabra fue prohibida y sólo se permitió que la clase sacerdotal la leyera y la expusiera desde el púlpito. Se acusó de herejes a los cristianos que defendían los principios de la verdad. La palabra estuvo presa y en lugar de pan fresco se le ofrecía al pueblo las algarrobas del error y un evangelio mutilado y distorsionado. Se instruyó a la gente para que comprara el perdón y lograra la salvación por medio de mandas y penitencias. Se enseñó a hombres y mujeres a confiar en los méritos de una jerarquía de santos y a poner en un segundo plano la Biblia. Todo esto hizo aquel sistema perverso y corrupto que se sentó en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, de acuerdo con 2 Tesalonicenses 2:4. Sin embargo, Dios levantó un movimiento que propinó un duro golpe al corazón de aquel falso sistema, una institución blasfema y arrogante que pretendía legislar en materia religiosa y civil. Y fue así como el cielo escogió a Martín Lutero para llevar a cabo la obra de la Reforma. El espíritu de la profecía dice: me fue mostrada la sabiduría de Dios al escoger estos dos hombres para llevar a cabo la obra de reforma. Primeros Escritos, página 224. Esos dos hombres eran nada menos que Lutero y Melanchthon, que fue un gran ayudante del reformador alemán. Así que el 31 de octubre de 1517, el monje agustino Martín Lutero dio a conocer los puntos que quería debatir públicamente, y en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg clavó lo que se conoce como las 95 tesis, una serie de declaraciones en las que exponía ciertas reformas que eran necesarias en el sistema religioso de sus días. Defendía los derechos de libertad de conciencia de todos los hombres y mujeres. Denunciaba la venta de indulgencias o certificados de perdón de pecados. Condenaba los atropellos y abusos del clero. Reprobaba la falacia de las doctrinas de la Iglesia popular por estar viciadas y basadas en la tradición y no en la palabra de Dios. La obra de Lutero marcó un hito en la historia del cristianismo y del estudio de las Sagradas Escrituras. Los postulados de la Reforma protestante de Lutero se pueden resumir en sus 5 solas. Y la primera de ellas, sola Scriptura, significa que la palabra de Dios es la Biblia. La única regla de fe y de conducta es autoritativa, suficiente, inerrante, clara y necesaria. Sola fide significaba que la justificación es sólo por la fe en Cristo. Los hombres no pueden justificarse a sí mismos. Sola gratia. La salvación es sólo por la gracia de Dios mediante la fe. Solus Christus. Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, y no hay salvación por medio de ningún otro. Soli Deo Gloria. En la salvación toda la gloria es sólo para Dios, puesto que ésta sólo se lleva a cabo a través de su voluntad y acción. De estas 5 solas podemos destacar la primera, sola Scriptura. Es una expresión latina. Sola significa únicamente, principio, base. Scriptura significa escritos y se refiere a las escrituras.
Sola escritura significa que solamente la escritura tiene autoridad para la fe y la práctica del cristiano. La Biblia es completa, autoritativa y verdadera. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, como lo dice 2 Timoteo 3:16. Sola escritura enseña que solo la Biblia es la palabra de Dios, autoritativa e inspirada. Por lo tanto, es la única fuente de autoridad y accesible para todos, es decir, que es capaz de ser entendida con claridad y se puede autointerpretar por medio de ella misma. Sola escritura fue el grito de victoria de la Reforma Protestante. Esta semana hemos llegado a la lección número 5, solo la Biblia, sola escritura. Veremos que sola escritura implica algunos principios esenciales de interpretación bíblica que son indispensables para una interpretación adecuada de la palabra de Dios. El primer principio es el carácter único y exclusivo de la Biblia. La Biblia es la máxima autoridad de nuestra vida y de nuestra doctrina. Ella debe regir lo que creo, lo que pienso, lo que hago, lo que profeso y lo que soy. Es decir, las Escrituras deben saturar y llenar nuestra vida. Solo así la palabra puede convertirse en una delicia, como lo afirmó el salmista. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmo 119, 103. Existen otras fuentes importantes en nuestra vida, como la experiencia religiosa, la razón, la tradición y la cultura. Todas ellas son valiosas y de alguna manera ocupan un lugar en nosotros y enriquecen nuestra existencia, pero ellas están subordinadas a la Biblia. Están sujetas a la palabra de Dios. Ninguna de ellas debe tener la primacía en la vida del cristiano. La lista de prioridades del cristiano debe estar encabezada por la Biblia, la palabra de Dios. Durante siglos, pensadores, escépticos y críticos han ridiculizado y desvirtuado las declaraciones científicas de la Biblia. Enemigos y detractores se han mofado de sus historias, han escarnecido sus profecías y se han reído de su autoridad. Sin embargo, a pesar de ello, la Biblia es un libro fascinante, único y singular. Algunos lo han negado, despotricado, rechazado, desdeñado, proscrito, quemado, enterrado, y aún otros han dado su vida en el cadalso por él. Y sin embargo, este libro sigue siendo la razón de ser y de vivir del cristiano. Muchos hoy desprecian también la Biblia, prefieren las fábulas, atienden los razonamientos y declaraciones de los peritos y expertos, pero rechazan el sagrado volumen. Mediante estratagemas y engaños, el enemigo destruirá la confianza que muchos tienen en la Biblia. Sin embargo, Dios preservará su palabra y tendrá siervos que la escudriñarán y obedecerán. El conflicto de los siglos dice: pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia, y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico "así dice Jehová". Conflicto de los siglos, página 653. Preguntémonos,
¿Es la Biblia la norma de mi vida? ¿Qué fuentes consulto para recibir consejo y orientación? ¿Confías más en los oráculos divinos o en lo que dice la ciencia? ¿Qué es más determinante o concluyente para ti? ¿Lo que dicen los versados en algún tema o lo que enseña la Biblia? El segundo principio de nuestra lección es la unidad armoniosa de las Escrituras. La Biblia presenta a Dios como su autor en 2 Timoteo 3:16 y como quien inspiró a los escritores bíblicos en 2 Pedro 1:19. Como Dios es Dios y es fuente de conocimiento y sabiduría, en su palabra hay unidad. La mano divina proveyó orden lógico y coherente en su palabra. Es digno de admirar que autores bíblicos como Moisés y David, que escribieron con siglos de diferencia y en ambientes tan disímiles, coincidieran en sus escritos, o que Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, que escribieron en épocas tan remotas y dispares, armonizaran con Juan, que escribió el Apocalipsis en el año 96 después de Cristo. La sierva del Señor afirma: las Escrituras fueron dadas a los hombres no en una cadena continua de declaraciones ininterrumpidas, sino parte tras parte, a través de generaciones sucesivas, a medida que Dios en su providencia veía una oportunidad adecuada para impresionar a los hombres en varios tiempos y en diversos lugares. Los hombres escribieron a medida que fueron movidos por el Espíritu Santo. Así dice en el libro devocional Recibiréis Poder, en la página 225. La Biblia no es un conjunto de temas inconexos o un compendio de historias dispersas e incongruentes. El volumen sagrado es la palabra de Dios, considerada como un todo inseparable y coherente, cuyos temas se desarrollan en perfecta armonía. La Biblia tiene un tema central. Es la historia de la salvación narrada por varios escritores cuyos detalles e ideas contribuyen al desarrollo de este grandioso tema, y su línea de pensamiento guarda estrecha relación y conserva una unidad indiscutible. Algunos han señalado que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay discordia, y que es imposible hallar relación entre estas dos porciones de la Biblia. Creen que la salvación en el Antiguo Testamento era por obras, y que bajo este sistema de salvación era casi imposible que el pecador se salvara. Así que, supuestamente, Dios estableció un nuevo sistema, el de la gracia, y dejó sin efecto la ley para facilitar la salvación a la humanidad. Sin embargo, muchos no comprenden que el Antiguo Testamento muestra el Evangelio de salvación mediante símbolos, ceremonias, figuras y tipos, y que el Nuevo Testamento presenta la realidad, el antitipo, el cumplimiento de todas esas cosas en la muerte, resurrección y mediación de Cristo. Así lo afirma Hebreos 9:9 al 15. El sistema de salvación que Dios estableció desde el principio siempre fue el de la gracia. Jamás la ley fue instituida para salvar a los hombres, y nunca se ha obtenido la salvación mediante las obras de la ley. Así lo señala San Pablo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 3 y 4. Pablo quiere decir que Dios ha hecho lo que la ley no podía hacer: condenar al pecado. Y Cristo con su muerte no solo condenó al pecado, sino que hizo posible que el cristiano venza el poder del mal y viva una vida triunfante en él. Además,
no fue que en su propósito de salvar al hombre Dios abolió o derogó la ley, sino que Cristo con su muerte cumplió satisfactoriamente todas las demandas y exigencias justas de la ley, ocupando nuestro lugar para salvarnos y atribuirnos sus méritos para obedecer su santa ley. De modo que no hay ninguna contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ambos testamentos, en lugar de contradecirse, se complementan armoniosamente. Ellos siguen siendo la palabra de Dios y no debemos desecharlos. Debemos escudriñarlos diligentemente. Además, el espíritu de profecía nos dice: quien conoce a Dios y su palabra mediante la experiencia personal, tiene fe arraigada en la divinidad de las Sagradas Escrituras. Ha comprobado que la palabra de Dios es verdad y sabe que la verdad no puede contradecirse nunca. Ministerio de Curación, página 367. También es importante aclarar que la unidad de las Escrituras implica que al abordar el estudio de un tema determinado, se deben tener en cuenta todas las Escrituras, sabiendo que varios pasajes del Antiguo o Nuevo Testamento nos pueden ayudar a profundizar o ampliar el tópico que estemos estudiando. Un estudio sistemático de la Biblia, es decir, un estudio lógico, coherente y ordenado, nos ayudará a entender los temas que ella considera y nos permitirá organizarlos armoniosamente. Debemos tener en cuenta que un texto aislado, una expresión fragmentaria o incompleta, no son suficientes para fundamentar una enseñanza o doctrina, como tampoco pueden bastar para conocer un tema bíblico. Cuantos más pasajes bíblicos podamos sumar a un tema de estudio, más evidencia textual tendremos para proveer mayor claridad y conocimiento acerca de ese tema. El espíritu de profecía explica la necesidad que tenemos de escudriñar las Escrituras. Nos dice: nuestros hermanos necesitan comprender los oráculos de Dios. Necesitan tener un conocimiento sistemático de los principios de la verdad revelada que los preparará para sobrellevar aquello que está por sobrevenir en la tierra e impedirá que sean llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Tomo 2 de Joyas de los Testimonios, página 101, y Eventos de los Últimos Días, página 60. Y el tercer principio de nuestra lección es la claridad de la Biblia y su expositor autorizado. El salmista escribió las siguientes palabras: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Este pasaje indica que la Biblia arroja luz sobre la senda y la vida de las personas. Si fuera un libro misterioso y difícil de entender, no podría ser una luz en el camino de los hombres. La Biblia fue escrita en un lenguaje sencillo, que pueden entender tanto el encumbrado como el humilde. En el libro devocional Exaltad a Jesús, en la página 124, se nos dice: la Biblia no fue escrita únicamente para el erudito, por el contrario, fue ideada para la gente común. Las grandes verdades necesarias para nuestra salvación se presentan tan claras como el mediodía, y nadie podrá confundir el camino y perder su rumbo, excepto los que sigan su propio juicio en lugar de la voluntad de Dios claramente revelada. La Biblia es un libro maravilloso y sencillo que puede ser entendido aún por los niños. Sus enseñanzas básicas pueden ser comprendidas aún por los indoctos y por los que no tienen una formación académica. Elena de White dice: la Biblia revela la verdad con una sencillez y una adaptación tan perfecta a las necesidades y los anhelos del corazón humano que asombra y encanta los intelectos más altamente cultivados, al par que habilita
a los humildes e incultos para discernir el camino de la salvación. Tomo 2 de Joyas de los Testimonios, página 305. Esto nos ayuda a comprender la necesidad que tenemos todos de escudriñar por nosotros mismos lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Creemos que el cielo no ha comisionado exclusivamente a unos pocos para que lean o interpreten las Escrituras a los demás. La lectura y la interpretación de la Biblia no es simplemente un asunto de eruditos, teólogos, exégetas y doctores especializados. Más bien, esta labor nos compete a todos. Y todos deberíamos sentir la necesidad de oír la voz de Dios que nos habla cada día a través de su palabra. Aunque podemos aprender mucho de los maestros y expertos de la Biblia, esto no nos exime de abordar el estudio individual y personal de las Escrituras. Además, el conocimiento intelectual, superficial y teológico de la Biblia no es suficiente para nuestra salvación. Es el conocimiento experimental de la palabra el que nos permite tener comunión con Dios y nos puede hacer sabios para la salvación. Es posible que muchas cosas de la Biblia no las entendamos o que algunos temas no sean de fácil comprensión para nosotros. Después de todo, nuestras facultades son finitas y limitadas para abarcar todo lo que la revelación divina es o representa. En cuanto a esto, se nos da el siguiente consejo. Aunque algunas porciones de la palabra se entienden con facilidad, el verdadero sentido de otras partes no se discierne con rapidez. Debe haber paciente estudio y meditación y ferviente oración. Todo estudioso, al abrir las Escrituras, debe solicitar la iluminación del Espíritu Santo y la promesa segura es que les será dado. Mensajes para los jóvenes, página 184. La palabra de Dios es suficientemente clara en cuanto a los aspectos esenciales que realmente necesitamos saber y comprender con relación a nuestra salvación. Como la Biblia es una unidad indivisible e inseparable, entonces se puede concluir que ella es su propio intérprete, su propio expositor. Esto quiere decir que ella se autointerpreta. Por eso se ofrece el siguiente consejo. Estudien los pasajes difíciles, comparando versículo con versículo, y hallarán que la Escritura es la llave que abre la Escritura. Mensajes para los jóvenes, página 182. Y se aconseja también a las mentes juveniles. Condúzcanse las mentes de los jóvenes de una verdad a otra, cada vez más arriba, mostrándoles cómo un versículo interpreta otro versículo. Un pasaje es la clave para otros pasajes. Así la Escritura misma será el poder educador y pondrá los pensamientos en cautividad a Cristo. Carta 27 de 1892 y el Evangelismo, la página 423. Podríamos comparar la Biblia con un rompecabezas cuyas piezas son los temas o asuntos que trata y que se encuentran diseminados en sus páginas desde Génesis hasta Apocalipsis. Con sabiduría, guiados por Dios, podemos ubicar armoniosamente cada pieza en su lugar correspondiente y obtener un cuadro completo, hermoso y bellísimo. Al abordar el estudio de un pasaje específico de la Biblia, debemos mirar el contexto inmediato y remoto de ese pasaje. Luego debemos considerar lo que dice toda la Biblia con relación a ese pasaje. Si tenemos la Biblia en sus idiomas originales o diferentes versiones, esto facilitará un poco el trabajo de interpretación para establecer el sentido correcto del texto bíblico. Además, si tenemos a la mano herramientas como diccionarios bíblicos de griego y hebreo, podremos establecer el significado de los términos del texto.
Los comentarios bíblicos y los escritos del espíritu de profecía pueden proporcionarnos una excelente ayuda para conocer el significado del texto bíblico. Estas herramientas son útiles en el estudio de la Biblia. Sin embargo, aunque no contemos con todas esas herramientas, si somos sinceros y humildes de corazón, reconoceremos la voz de Dios que nos habla por medio de su palabra y veremos el cumplimiento de las palabras de Cristo. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Juan 7:17. También debemos reconocer que hay pasajes difíciles y bastante complejos para explicar. En estos casos debemos permitir que los pasajes más difíciles y complejos se rindan a los pasajes fáciles o sencillos. El siguiente consejo será de gran valor en el estudio de las Escrituras. Debemos examinar por nosotros mismos y aprender las razones de nuestra fe comparando un pasaje con otro. Tomad la Biblia y sobre vuestras rodillas rogad a Dios que ilumine vuestra mente. Si estudiáramos diligentemente y con oración la Biblia día tras día, veríamos cotidianamente alguna hermosa verdad bajo una luz nueva, clara y vigorosa. Review and Herald, 4 de marzo de 1884. Y Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, página 23. Sola escritura no significa que en nuestro estudio de la Biblia no nos sirvamos de otras ciencias útiles como la arqueología bíblica y la historia, o que no usemos otras herramientas auxiliares como apoyo. Otros campos de estudio pueden ayudarnos a esclarecer y entender mejor el texto bíblico. Por ejemplo, el azadón o la pala del arqueólogo han logrado grandes y asombrosos descubrimientos que han confirmado abrumadoramente la historia a la luz del registro bíblico. Grandes hallazgos como la piedra de Rosetta, las tabletas de Ebla y los rollos del Mar Muerto, por simplemente mencionar algunos, confirman la autenticidad del texto bíblico y esclarecen ciertos aspectos que antes eran desconocidos. Sola escritura no significa que en nuestro estudio de la Biblia no usemos los escritos de Elena G. de White. Sin embargo, muchos han ido a los extremos. Unos han intentado colocar esos escritos por encima de la Biblia y en cualquier discusión bíblica o asunto de doctrina citan primero esos escritos en lugar de la Biblia. Otros no aceptan la inspiración de Elena y creen que el creyente solo debe estudiar la Biblia y la Biblia por sí sola. Lo cierto es que en la historia del pueblo de Dios, Elena y sus escritos no figuran como la máxima autoridad de la experiencia del cristiano. En verdad, ella no fue el erudito o el exégeta que Dios levantó únicamente para interpretar la Biblia. En ningún momento reclamó algún derecho a estas cosas. Simplemente expresó: soy la mensajera del Señor. Libro devocional Alza tus ojos, página 158. Cuando en un discurso aclaró que no pretendía ser profetisa, ella explicó: mi obra incluye mucho más de lo que significa ese nombre. Me considero a mí misma como una mensajera, a quien el Señor le ha confiado mensajes para su pueblo. Carta 55 de 1905 y tomo 1 de Mensajes Selectos, la página 40. Ella consideró que la Biblia era la norma de fe, del carácter y de la vida del creyente. Por eso la exaltó y la honró, dándole un lugar especial en sus escritos. Ella creía que los escritos de la Biblia superaban cualquier autoridad terrenal. Y acerca de sus escritos dijo: el Señor ha enviado mucha instrucción a su pueblo, línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito allí, otro poquito acá. Se le ha prestado poca atención a la Biblia. Por eso el Señor ha enviado una luz menor para conducir a hombres y mujeres
a la luz mayor. Libro devocional Recibiréis Poder, página 234. Oigan bien, ella dijo, se ha prestado poca atención a la Biblia. Es decir, su obra estaba relacionada especialmente con hacer volver al pueblo a la Biblia, no en establecer otro canon o en pretender que sus escritos reemplazaran la Biblia. De esta manera, su ministerio ha sido fructífero y sus escritos aún continúan siendo un legado maravilloso para el pueblo adventista. En conclusión, podemos señalar que la Reforma Protestante elevó y honró las Escrituras como única regla de fe y práctica en la vida del creyente. También enfatizó la palabra sola, indicando que las Sagradas Escrituras son la autoridad final en asuntos de fe y doctrina. Sola Escritura implica el carácter único y exclusivo de la Biblia. Implica la unidad armoniosa de las Escrituras y la claridad de la Biblia y su expositor autorizado. De esa manera, la Biblia no es solo un libro, es la palabra de Dios. Ella debe regir toda la vida del creyente y su autoridad supera cualquier poder o decreto humano. Además, su naturaleza, de origen divino, le permite ser un libro dinámico, cuyos temas son coherentes y guardan estrecha relación entre sí. El mensaje de la Biblia es tan claro que aún los niños lo pueden entender y no hay otro intérprete autorizado para explicarla que ella misma. Ella es su propio intérprete. Necesitamos hoy al Espíritu Santo que inspiró la Biblia para poderla entender. Necesitamos escudriñarla con oración y diligencia. Y más que todo, necesitamos ser humildes y estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre amado, gracias te damos por tu divina palabra. Ella es luz y vida. Es la norma de fe y doctrina. Ayúdanos a aceptarla totalmente en nuestra vida, a escudriñarla cada día, a comprender sus enseñanzas y a obedecer sus consejos prácticos. Permítenos honrarla siempre y que sus enseñanzas se conviertan en el principio rector de nuestras vidas. Te lo rogamos en Jesús. Amén.